Síndrome del sabio, una forma, síndrome de Asperger, una altra. Otra forma, es una forma no tan frecuente como trastorno del espectro autista, pero son chicos que pasan más desapercibidos porque son chicos muy normales, en el sentido que estos sí que tienen una buena comunicación, un buen lenguaje, pero desde el punto de vista pragmático, la práctica, ese lenguaje socialmente hablando no es el adecuado porque ellos no se comunican bien a nivel emocional. I per últim, autisme infantil precoç, una altra forma de trastorns de l'espectre autista. Que es la más problemática, porque es la que condiciona, si no se interviene, que el niño no se conecte, no desarrolle su modulación cerebral como otros chicos y al fin y al cabo se desconecta poco a poco del mundo social, del aprendizaje y de lo que se hace sentirse como persona en relación con sus familiares, con su entorno. Ese es el más problemático. Doctor Mulas, amb tantes cares d'un mateix trastorn, amb tantes persones que el pateixen, diagnòstic diferencial. És possible que hi hagi casos no diagnosticats, mal diagnosticats, o ara cada vegada per l'abans de la neuropediatria això està més clar? Ahora está más claro, porque ya antes, papá lo ha dicho al principio, diagnosticamos tarde y mal, porque a 6 años es muy tarde para diagnosticar. Hoy hemos aprendido a saber que estos chicos hay que diagnosticarlos pronto, porque no hay que esperar que la prueba no la dé el diagnóstico, sino la valoración clínica y a intervenir precozmente, 2-3 años. La paraula precoç apareix sempre, atenció temprana, estimulació precoç, diagnòstic precoç. Ho veurem en seguida també com es fa, però inicialment, doctor, atenció a la família, atenció a aquests primers símptomes. Per exemple, xiquets que no responen al seu nom, a lo millor es pensen que tenen un problema de sordesa. Se piensa eso, lo primero, que está sordo, pero realmente estos niños están sordos. No está mal hacer un estudio audiológico, pero generalmente es negativo. Van los niños a la suya, a su bola, van como si no estuviesen atentos. ¿Altres síntomas, doctor? Hay otros síntomas, por ejemplo, los niños no señalan o no miran adecuadamente. Te miran, pero de forma fugaz. El 80% de los niños al año no te mira, o a los 2 años no te mira adecuadamente. Y eso no señalem amb el dit, que és el que havia comentat el doctor. Incluso usa la mano del objeto del examinador para llevarse un objeto, pero no señalan, quiero esa cosa, no lo señalan. Y luego no comparten intereses. Un niño que le das un juguete y no lo comparte contigo, no lo intercambia, es un niño que no está funcionando adecuadamente. Doctor, només un aspecte important que voldria tocar abans de por el diagnòstic. Proves seran necessàries fer-les, però totes eixiran correctament. TACs, ressonàncies, SPECT, PET, tot això eixirà correcte. Idealmente sí, a veces no, si son autismos secundarios a otra enfermedad neurológica, pero curiosamente todas las pruebas son normales. Y los padres dicen, pero si está todo normal, es que el niño está normal. No, porque el cerebro es muy complejo y hay que hacer un estudio muy cualificado para ver que no está funcionando bien. Anem a veure un reportatge al voltant del diagnòstic, però atents que després del vídeo anem a començar a tractar d'una manera intermultidisciplinar. Tindrem la participació d'un psicoterapeuta també. Hola, María Luisa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Bien, días. aquí ¿Cómo estamos. estás? Bien. Adelante, pasa, siéntate. Vale. Bueno, María, ¿quién te deriva? Me derivan del Hospital La Fe, que es donde llevan al chiquillo desde que nació allí. Ajá, muy bien. ¿Y es para algún tipo de evaluación en concreto? Sí, bueno, me comentaron que tenía signos de autismo y entonces me dijeron que habían centros que estaban subvencionados por consellería. Muy bien. Pues te voy a informar en qué va a consistir la evaluación. Es una evaluación del trastorno del espectro autista. Consiste en 2 fases. Una de evaluación con tu hijo, que ya está siendo evaluado por los terapeutas, Sí. Y otra una entrevista estructurada que tenemos con los padres. El niño se le hacen una serie de test, se hace una batería neuropsicológica para medir las 5 áreas fundamentales, el área personal social, la adaptativa, el área del desarrollo de la comunicación y el desarrollo motor, y el área del desarrollo de la inteligencia y desarrollo cognitivo. Bueno, vamos a ver cómo utiliza Elías o qué habilidades tiene para señalar. ¿Alguna vez Elías ha señalado espontáneamente cosas que hay a su alrededor, con un dedo extendiendo la mano? Extendiendo la mano sí, o sea, te lo pide así o te empuja, te lleva hacia lo que quiere, pero señalar con el dedo no. Señalar no. ¿Saluda con la mano para decir adiós? Sí, pero eso lo tienes que pedir. Eso lo tienes que pedir. Lo tienes que pedir, vale, nos vamos, di adiós. Y entonces dice adiós. Insistirle Insistiéndole, un poco, ¿no? sí. Muy bien. Luego tratamos el tema de la interacción social recíproca, ¿no? Con los iguales o con los adultos o con los objetos. Y luego la última área pues sería una que tenga que ver con los rituales, las compulsiones, las estereotipias, movimientos que realizan con las manos o que van tocando cosas. Esas son las 3 áreas fundamentales de la entrevista estructurada ADR.
¿qué sucede con la interacción con los niños? ¿Cómo interacciona con Pues ellos? si son niños que son más pequeños que él, entonces sí que tiende a jugar con ellos y se ríe con ellos, pero si son de su misma edad, que ya son más movidos, entonces pues no quiere saber nada de ellos. Les tiene como miedo, o sea, no es como que les tiene miedo. Acerca de los rituales, ¿Elías presenta algún ritual? ¿Hace o tiene alguna manía determinada a la hora de hacer alguna cosa? Como que repita cosas. Como que repita cosas. Bueno, verbalmente no, porque no habla. Ajá. Y antes sí que lo que hacía era con la pelota, cogía una pelota y le daba vueltas a la pelota. Ahora ya esa manía se la ha quitado, pero antes sí que cogía una pelota y le daba vueltas a la pelota. Bueno, pues ya hemos terminado la entrevista. Muy bien. Ahora nos falta corregirla, puntuarla, ver en qué punto se encuentra Elías. Muy bien. Y daros los resultados. Además de esta entrevista estructurada, me gustaría que en la sala de espera nos rellenaras estos 2 cuestionarios y luego los comentamos, ¿vale? Muy bien. Los cuestionarios. Vale. Pues nada, María Luisa. Muy bien. Muchas gracias y bienvenida, ¿eh? Vale, gracias.